Bueno, yo soy Alejandro Nario, soy ingeniero químico de formación universitaria e integro el Ministerio de Ambiente como director nacional de calidad y evaluación ambiental. El proceso del DDR ya lleva unos 5 años más o menos. Eh, Como todo, es un proceso complejo que ha llevado su tiempo, pero diría que está en la fase final. Se encuentran en las últimas negociaciones entre el sector de los comercios, que va a tener que instrumentar operativamente el sistema, el operador, que ya está seleccionado digamos, por la Cámara de Industria y por quienes integran el plan, que en Uruguay se llama Plan Vale, que son los que están alcanzados por la normativa para el sistema, y en las etapas de diseño ejecutivo finales. Nosotros estimamos que el año que viene debería estar operativo el sistema. Bueno, los materiales tienen algunas innovaciones a lo que son los sistemas más conocidos, los nórdicos, digamos, porque incluye todo el vidrio también de bebida espirituosa, whisky, licores y demás. Incluye los bidones de 5 o 6 litros de PET. Y después tiene ya los más clásicos, digamos, la lata de aluminio, bueno, multilaminado, también hay lugares que lo tienen y lugares que no, en este caso va a estar incluido, siempre hablando de bebidas, no de alimentos en general, el vidrio y, bueno, el PET, también como más clásico, o sea que quien vaya a Uruguay sobre fines del año que viene, que cuando espero que ya esté como en un estado más desarrollado y estacionario, digamos, podrá comprar pagando un depósito de estas bebidas y demás con estos materiales y tendrá la red de comercio que tiene la obligatoriedad de devolverlo, podrá ser manual o podrá ser automático, pero lo van a estar devolviendo. Uruguay es un caso muy particular que yo creo que contempla América Latina por lo que es la inclusión de los clasificadores, ¿no? En lo que hace a la inclusión social, que es como nosotros lo encaramos, Uruguay cuenta, yo también estaba como director nacional en aquel momento y fuimos uno de los promotores y los que trabajamos en la Ley de Gestión Integral de Residuos. Todos los procesos vinculados a residuos tienen que tener en el componente del plan la inclusión social de los clasificadores. El Ministerio no aprueba un plan si no tiene los mecanismos por los cuales va a estar atendiendo a esa población que hoy vive de la basura. En América Latina es un gran problema. La gente literalmente vive adentro de los vertederos a cielo abierto descontrolados, que lamentablemente hay muchos. Bueno, esa problemática tiene que ser abordada en todos los procesos, tanto en lo que es alimentos, bebidas, como en los otros sistemas. Ahora estamos implementando el sistema también para electroelectrónicos, para neumáticos, baterías de movilidad eléctrica. En todos los casos tiene que haber un componente de inclusión social y bueno, eso está contemplado. Uruguay tiene una ventaja y es que es un país muy pequeño, entonces es un buen país piloto. Pero yo creo que eso es parcialmente cierto. Nosotros tenemos experiencias cuando los procesos de cambio, la sociedad está relativamente pronta y se generan las políticas públicas que permitan avanzar en ese sentido, esa conjunción hace que se avance rápido. Nosotros lo vimos con una ley de bolsas plásticas, que se prohibieron las bolsas no compostables y se le puso un precio y en 3 meses se redujo un 80% del uso de la bolsa porque generó un cambio cultural que después lo sostuvo. Ni siquiera es necesario hoy controlar tan fuerte como controlamos al principio. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Creo que hay una cierta conciencia, pero mi experiencia como jerarca ambiental es que la conciencia tiene que ser acompañada o con un estímulo económico o con un garrote sancionatorio. Las sanciones más fáciles cuando son empresas, el estímulo económico es más fácil cuando estamos hablando de cuestiones masivas y de cambios culturales y poblacionales. Entonces, el instrumento económico que es el depósito, estamos convencidos que va a hacer que ese cambio cultural se acelere y se dé. Nosotros pasamos de clásico puerta a puerta que había no sé, en la década del 80, principios del 90, a la containerización de calle. Luego de 13 años de trabajar en esa lógica, la recuperación de materiales era entre un 6 y un 7%.
¿Por qué? Porque los contenedores de calle se llenaban de impropios, la gente no solo ponía los materiales reciclables, sino que si al vecino le quedaba más cerca el contenedor ponía la basura doméstica, entonces eso complicaba el proceso de recuperación, no fue una buena experiencia. Y en Uruguay ahora te diría que está en el sentido contrario. En el periodo pasado, un gobierno local de Canelones, que es el segundo en población en Uruguay, avanzó fuertemente en una nueva lógica de gestión de residuos, en la cual hay clasificación intradomiciliaria, compostaje en las zonas residenciales donde eso es posible, ahí ya reduce el 50% del volumen, y luego con una buena clasificación en origen permitió tener tasas de recuperación mucho más altas, a lo cual le vamos a sumar el sistema de depósito-reembolso. Entonces, teníamos un sistema que tenía contenedores en calle o contenedores en grandes superficies, que no funcionaba adecuadamente, expandió el volumen de los ya mal gestionados sitios de disposición final. Entonces, bueno, ahora se está yendo en otro sistema. El Ministerio de Ambiente va a querer imponer un modelo junto con los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, que promueva la clasificación en origen, el uso de la fracción orgánica y que luego haya una clasificación fuerte de materiales y recién una fracción mínima sea la que se destine. Esto sumado al sistema de depósito-reembolso que tiene un incentivo económico y que estimamos unas tasas de recuperación por encima del 90%, cuando el resto del sistema va a estar en torno al 40-50%, y eso va a permitir un crecimiento muy grande, pasar de los 5, 6, 7% a valores más cercanos al 50% a nivel global. Lo primero que nosotros creo que hicimos bien fue una normativa robusta, una mirada integral de la gestión de residuos. Entonces, cuando nos venían y decían, no, bueno, el sistema de depósito requiere que los comercios tengan la obligación de recibir, ya está en la ley. Un montón de aspectos ya estaban previstos y que además lo vamos a usar para los otros sistemas, que no lo decía, el electroelectrónico, movilidad eléctrica, residuos de obra de construcción. Todos estos subgrupos tienen normativa específica por las complejidades que tiene cada uno, pero se basan en la misma ley, que se pensó en su integralidad y que tiene un capítulo entero dedicado a la inclusión social y a los indicadores de inclusión que tiene que tener. Entonces, uno ya piensa cuando arma la ley en esos aspectos generales y después quedan los particulares de cada fracción que se quiera trabajar, digamos. Clarificamos las responsabilidades, que siempre es un tema de que esto de quién lo tiene que hacer, si el municipio, el nacional, el privado. Es muy importante tener una ley robusta, yo diría como primera cuestión principal. Lo segundo es tener en cuenta la realidad local, ver los ejemplos. Nosotros vimos los ejemplos, pero América Latina es distinta. Efectivamente, lo que dicen algunos detractores tiene una parte cierta, en decir no podemos importar situaciones que en otro lado, culturas diferentes, de una manera lineal. De hecho, el sistema en Uruguay, la gobernanza es global. Entonces, el pensamiento es en conjunto de los materiales que tiene, y eso creo que es más lógico en una América Latina donde hay mucha gente que vive y que no es que vive de uno o de otro, sino que tiene, digamos, esa estructura de supervivencia basada en recuperar distintos materiales. Entonces, pensarlo como un conjunto y no solo el DDR separado, creo que es una fortaleza que estamos viendo. Complejizó las discusiones, obviamente, porque es empresas de lácteos discutiendo con las de bebida que tienen. Pero al final del día, como todo se financia en un mismo fondo y las empresas terminan pagando por la cantidad de material que vuelcan, independientemente de si va al DDR o si va al otro sistema, hay un pensamiento más general, y eso creo que en el caso de Uruguay creo que ha sido una fortaleza verlo más sistémico y no solo bebida, encapsulado, y además a futuro también se está pensando en usar esos instrumentos económicos para otros materiales, no tan simple como la bebida. Permite una serie de procesos y mejoras, y además también se acerca más a los gobiernos departamentales, que son los que tienen la gestión del día a día de la basura. Entonces, obliga a tener esta lógica de manejar todo, obliga, el plan Vale tiene convenio con cada uno de los gobiernos locales para cumplir con la ley nacional. Entonces, empieza a cerrar todo el sistema. Mira, lamentablemente están tan trancadas las negociaciones globales sobre el tratado de plástico. Apenas se pudo elegir ahora en Ginebra el nuevo presidente, que
aunque parezca mentira, en vez de discutir las cosas importantes, terminan discutiendo la coma y la palabra y no están siendo efectiva. Eso es funcional para quienes quieren decir que lo global no funciona, la cooperación no funciona. Creo que tenemos que seguir apostando a eso, pero estamos en un momento que lamentablemente no se discuten tanto estas otras cosas en esas reuniones. En plástico, lamentablemente, estamos muy atrás. Sí, en América Latina tenemos una buena cooperación sur-sur, sobre todo no en dinero, porque somos bastantes casos de dinero, pero sí en experiencias. Y eso funciona. Nosotros tenemos mucho vínculo con Colombia, con Brasil. Argentina es un poco más complejo, pero también tenemos buenos vínculos con Argentina y con Chile. Entonces uno va viendo qué funciona, qué no funciona. Hay redes que funcionan bien, que yo creo que si el sistema funciona va a permitir ser un apalancamiento para América Latina.